como revelados. Vivir como revelados. Estamos, según la introducción del pastor Marcel, que comparto, y ustedes lo escuchan de mi boca casi todos los domingos, estamos viviendo un tiempo, una era que yo amo, de verdad que amo, porque amo la información. Me fascina meterme. ¿Quién no busca, cuando le sale un grano en la oreja, la información en Google, a ver qué enfermedad tenés, qué te está pasando y cuál es el remedio? Antes ibas al médico, ahora le preguntas a Google. Buscas grano en la oreja, síntomas. Se ríen todos porque todos lo hacen, no me vengan con esas cosas. La información que tenemos al alcance, un flujo de información que es maravilloso. Está puesto para que de verdad usufructuemos eso, para que de verdad lo disfrutemos. Vos no tenés por qué levantarte contra Satanás y decir las redes satánicas, no. El tema no son las redes, el tema no es la información, el tema sos vos y yo. ¿En qué lugar ponemos esa información y cuánto espacio le damos a las redes? ¿Qué publicamos, qué escuchamos, qué vemos? Ese es el problema. Las redes no. Sí, pero están puestas a propósito para hacerte caer. El semáforo también está puesto para hacerte caer. Y si lo pasás en rojo no es culpa del semáforo, es culpa tuya. Y después le echas la culpa al semáforo. ¡Ay, el semáforo se puso en rojo y me hizo caer! No, vos transgrediste cosas que no debías. Nuestras decisiones determinan el uso que le damos a esa información. Entonces, el problema no es la información. El problema grave es si la información es todo lo que vos crees que necesitas para vivir tu vida. La gente que no conoce a Cristo solo puede moverse por información. Pero la gente que conoce a Cristo puede moverse, además de información, por revelación. El Señor Jesucristo se sienta con sus apóstoles, con sus discípulos, y los informa. Les dice cosas mientras vas caminando. Usa la información. Va caminando y le dice, bueno, ¿ves la vid? Aquí debería, ¿ves la higuera? Esta debería tener frutos. Vamos a ir a Samaria, vamos, es información. Llama al profeta y le dice, quiero que agarres unas piolitas y te vayas a medir en codos alrededor de la ciudad, para que recabes información. Está perfecto. Entonces, el problema de la palabra no, el problema de lo que yo estoy hablando, no es que no tenemos que vivir de la información. El problema es que vivís solo de la información y eso determina hasta dónde vas a llegar. Un ejemplo que quiero darles para que sepan, esto es la intro nada más, para que sepan esto de la información. En un momento el Señor hace escoger a 12 príncipes de las tribus, uno por cada tribu, y los envía para que inspeccionen la tierra prometida, la tierra de la que fluye leche y miel. De esos 12, todos tenían la misma información. Es una tierra que queda tanto de distancia, viene por promesa del Señor, tenemos la palabra profética para alcanzarla. Ustedes vayan y vean, a ver qué ven. Fueron, se arrimaron. Ay, agárrate bien que me caigo. Ahí está. Y vieron, porque fueron a espiar. Eso hacían, estaban escondidos. Estaban escondidos. Porque sabían que habían gigantes en esa tierra. Entonces fueron y cuando vieron trajeron la información. Los 12 fueron con la misma información. Recuerden, cuando vuelven los 12, la respuesta de ellos ante el pueblo fue, 10, dijeron, es imposible, no podremos jamás tomar esta tierra, está llena de gigantes. Otros 2, Josué y Caleb, dijeron, es mejor para nosotros, los vamos a comer como pan, pedacito de pan, son gigantes, nos vamos a hacer un panini enorme para comerlos como pan. Fíjate que la diferencia entre unos y otros no estuvo en la información. Todos fueron con la misma información y todos vieron exactamente las mismas cosas. ¿Qué fue lo distinto? ¿Qué creen ustedes que determinó lo que debería determinar nuestras vidas para nuestras decisiones? ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó ahí?
Claro, vos dirías, es que Josué y Caleb eran distintos. Bien, compro esa, me parece genial. Pero ¿qué los hacía distintos? Ahora te voy a explicar lo que los hacía distintos. Solo te voy a dar una palabra, y es la palabra que vamos a hablar, que les dije recién, vivir como revelados. Lo que los hacía distintos es que ellos eran revelados. Ellos vivían no solo por información, sino por revelación. ¿Y qué es la revelación y qué es la información? Bueno, pero la información en definitiva significa esto, darle forma a tu mente. Me mató el significado. Es darle forma a tu mente. Entonces, yo deduzco que la información lo que hace es condicionarte de acuerdo a lo que has aprendido, a lo que tu pasado ha determinado, a lo que tu vida como experiencia ha vivido. Todo eso le fue dando forma a tu mente. Eso hace la información. Vivimos de la información. Ojo, les vuelvo a repetir. Un hombre racional, un hombre que solo se maneja, una mujer que solo se maneja por la razón, dice que mientras más información, más poder. No me acuerdo qué número de poder es el periodismo, creo que es el quinto poder, ¿puede ser? El cuarto poder. El cuarto poder. ¿Por qué el cuarto poder? Porque el que maneja la información tiene el poder. Eso es lo que dice alguien que es racional, que se maneja solo por la razón. Ahora yo te voy a sumar algo más que vamos a ir aprendiendo en la medida que vamos hablando. ¿Están conmigo o están sumamente distraídos con otras informaciones? Vos podés obtener información por el estudio, podés leer la Biblia y te informás. La Biblia te dice, por ejemplo, que tenés que amar a tu prójimo, te estás informando. El cómo hacerlo, cómo activarlo, qué problema, ¿no? Ama a tu enemigo, estoy informado. ¿Sí? Estoy informado. ¿Y qué sigue? ¿Por qué no puedo amar a mi enemigo? ¿Te falta revelación? ¿Por qué? Porque la revelación es esto, mira. Dice, es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que uno no puede saber por sí mismo. Es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que ese hombre, esa mujer, no puede saber por sí misma. O sea, no hay información que te lleve a la revelación. No existe. Y el Señor nos llama, que lo vamos a ver también, a vos y a mí, a ser revelados para vivir en Cristo. Cristo te tiene que ser revelado, no te puede ser contado. ¿Por qué aquel que está ahí vive feliz todo el tiempo, alegre, y yo que vengo a la iglesia igual que él, aún de más años, no puedo? ¿Será que estás viviendo por información y no por revelación? ¿Y aquel otro sí? Porque el que vive por revelación tiene características, ¿sabes? Que ya te voy a dar. Cuando yo me convertí, ya se los he contado varias veces esto, pero creo que en todos los ejemplos que doy, pero cuando me convertí, cuando me presentaron al Señor, me dijeron que Dios era como mi Padre, y yo dije, entonces no me voy a convertir nada. Yo no quiero un padre con la imagen que tengo de mi Padre. Esa era mi información. Mi información es que los padres son así como era mi padre. Entonces, decir, ¿una relación de paternidad? No, ni loco, no la quiero. Claro, cuando no te es revelado, te manejas con esa información. Otra cosa que me pasó era que yo tenía un concepto del color rojo. El color rojo era martillo y hoz, el color rojo era comunismo, eso era lo que yo practicaba. En eso me movía. Pero cuando me manejé con esa información y vengo y me confronto con la información nueva, entiendo que el color rojo es mucho más importante que lo que yo pensaba. Tiene que ver con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hago con la información que tenía? Y a veces entramos en el conflicto de que Cristo era comunista. Y no. Y lo digo a propósito, porque muchos creen que el proceso entre el cambio de un concepto al otro es inmediato, es milagroso y nada más. Es un proceso. Tenés que ir sanando y cambiando y decidiendo por las cosas que vas eligiendo. Eso es en base a la información. La palabra es información. Te dice quién es Cristo. Te dice quién sos vos.
Entonces la información es muy buena. Pero, pastor, ¿dónde entra la revelación aquí? Ya te voy a decir. La información puede hacernos saber cosas, pero la revelación nos hace conocer a Dios y sus planes. Esa es la gran diferencia. La información nos puede hacer saber cosas, pero la revelación nos hace conocer a Dios. Y si conozco a Dios, conozco sus planes. A ver, es fácil. Si conozco a Dios, conozco su voz. Si conozco su voz, sé cuál es su dirección. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Entiendan el para qué? ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. La revelación es para que lo conozcamos mejor. Y la revelación es el producto también de haberlo conocido mejor. Es como un sándwich. Revelación, conocimiento, revelación. Es como un sándwich que te comes. Revelación, conocimiento, revelación. Pero nadie te puede impartir revelación. La revelación no se imparte. La revelación, por eso dice Pablo, pido que Dios les dé el espíritu de revelación. Y si se lo tiene que dar Él, ¿dónde lo tienen que buscar? ¿Dónde está Él? Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Entendés? ¿Entendés lo que pasa? Sé que te encontrás como parado o paradita frente a un espejo, pero eso es lo que Dios quiere hacernos. Yo te puedo hablar de revelación, información y darte opciones, pero quiero que sepas de verdad que la diferencia en tu vida la marca la revelación en base al conocimiento que tengas de Dios. Tu vida, de aquí en adelante, si tomas esta información, va a estar marcada por el conocimiento que tengas de Dios en base a la revelación. Y la revelación que tengas de Dios basada en el conocimiento que tengas de Dios. ¡Ay, qué ecuación más complicada! No, tenés que tener intimidad y tenés que orar. Ya está, te lo dije, no me lo pude aguantar. ¿Viste? Tenía el regalo guardado ahí, te lo doy. Bueno, es que mi cumpleaños dentro de 4 meses. No importa, no aguanto, te lo doy ya. Oración, intimidad, venir al Señor, buscarlo, leer la palabra. Es imposible ser revelados si no tenés esas cosas. No quieras entender lo que Dios está haciendo, ni esperar en lo que Dios quiere hacer, si no sos una persona revelada. Y no esperes ser una persona revelada y aprovechar el don de Dios si no tenés intimidad con Él. Por más que te lo cuenten, no va a funcionar. Por más que otros te pongan la mano en la frente, no va a funcionar. La revelación no se imparte ni se ministra. Mateo 6, 16, 13 dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Andiamo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿De quién viene la revelación? De Dios. ¿Cómo conoció Pedro? ¿Cómo supo Pedro que él era el Cristo y los demás, todos los que estaban ahí decían: no, algunos dicen que soy Elías, yo la verdad que no tengo muy claro quién sos. No tengo muy claro cuando me hablan de Jesucristo quién es Cristo. No tengo muy claro para mí quién es Cristo. Bueno, te voy a decir, si no tenés intimidad, si no conoces a Dios, nunca podrás saber quién es Cristo. Por lo tanto, nunca, jamás podrás tener la revelación de las cosas que podés o no podés hacer, que te sirven y que no, del propósito de tu vida, del camino que debes seguir. Y vas a andar perdido como perro en cancha de bocha. Poesía pura. Yo sé que ustedes entienden este lenguaje acá, ¿no?
¿Quiénes de ustedes han andado mucho tiempo perdidos como perro en cancha de bocha? Viste que entienden perfectamente bien. Mis queridos, hermosas mías, sin conocer a Dios es imposible ser revelados. Sin revelación es imposible entender lo que Dios quiere para tu vida. No es la info. La info te sirve, pero una persona que vive solo de la info que carga, ya sea por sus prejuicios o por su pasado, siempre va a influenciar por sus prejuicios y sus pasados esa información y nunca va a llegar a sentarse a conocer a Jesucristo. El 18 de ese mismo capítulo trae un regalo, una recompensa. Para los revelados hay una recompensa. Y dice el 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escucha, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y escucha esto. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La revelación trae conocimiento, la revelación trae recompensa. ¿Querés ser una mujer y un hombre que vive en el poder y la autoridad de Dios? ¿Querés que el Señor te dé las llaves de lo que va a suceder en tu vida? Que te digas a vos mismo, yo puedo hacerlo porque conozco a Jesucristo. Entonces, ato en el nombre de Jesús y los demonios se te sujeten. Y la realidad se sujete a lo tuyo. Tenés que ser una mujer y un hombre revelado. El que no tiene revelación no puede hacer esto. Si no te funcionó, entonces no le eches la culpa al pastor, mucho menos a Dios. Yo no te estoy tratando de irrevelado. Te estoy llevando a descubrir la revelación como una herramienta esencial para que vivas la vida cristiana. No es culpa del que te impuso las manos, o porque no te impusieron las manos, o porque no te liberaron los demonios, o porque tu economía no va, porque no es culpa de nada de eso. Tenés el derecho como hija, como hijo de Dios, de vivir en la revelación para saber cómo la vida de Dios puede estar en tu vida e influyendo toda la atmósfera en la que te moves. Seguís conmigo, ¿verdad? No se ofenda con el pastor. No te ofendas con el Espíritu Santo. No te ofendas con Dios. Si vos considerás que has vivido una vida sin revelación, pues hoy el Señor te está dando la oportunidad de vivirla con revelación. Te estás llevando una llave. ¿Qué me pasó hasta hoy? Viví sin revelación. ¿Qué me está pasando? No tengo revelación, no conozco a Dios. ¿Qué me puede pasar de ahora en adelante? Voy a esmerarme, me voy a ocupar de esto, de adquirir la información necesaria para llegar a la revelación por el conocimiento de Dios. Porque va a ser inútil que yo te siga mandando a orar 1 hora por día. Va a ser totalmente inútil que yo te diga que tenés que leer la Biblia y un devocional de 4 horas por día. Es inútil si vos no querés conocer a Dios. Dice la Biblia, yo lo único, no quiero sacrificios, lo único que quiero de ustedes es que me entiendan y me conozcan. Que me entiendan y me conozcan. Quiero esto, díganlo ustedes conmigo, entender y conocer a Dios. Ese es mi trabajo. Ese es un acto de adoración. Los adoradores quieren conocer a Dios. No quieren que se los expliquen. Si yo te digo a vos, estás casado, estás con tu esposa, y yo te digo, muy bien, listo, ahora ya está, es tu esposa, pero no vas a pasar tiempo con ella. Por más que te guste, por más que la quieras, no vas a pasar, o tu esposo, ¿no? No vas a pasar tiempo. Ahora ya está, se casaron, cumplieron con el protocolo, la información que dice que si se casan van a cumplir con el plan de Dios, hasta acá. Ahora cada uno se va a su casa. Imagínate que yo el próximo matrimonio diga eso. ¿Qué me van a decir los novios? Me parece que no estás predicando lo correcto, pastor. Ahora viene la parte de conocerse. Ahora viene la parte más linda, me estás privando de eso. ¿Lo entendiste? Te estás privando de la parte más linda, de conocerlo.
Te estás privando de lo más hermoso, de estar con Él, de conocerlo, de aprender de Él, de disfrutarlo a Él. Y de allí surge la revelación. Porque cuando conoces a tu esposa, a tu esposo, cuando conoces a tus hijos, cuando estás allí, es cuando le sacas el jugo y disfrutas su sonrisa, su palabra. Revelados y no revelados. Una serie de frases. Empiezo con los revelados para ser suavecito, ¿les parece? ¿Quieren? Los revelados. Una persona revelada descubre el porqué de su vida y sabe lo que viene de Dios. La gente que es revelada es alegre, es entusiasta. ¿Sabes por qué? Porque conoce cada día algo nuevo de Dios. Y eso te da esperanzas. Si no estás por ahí, el revelado es un enamorado. Una persona revelada es una persona enamorada. Vos lo mirás y dices, ¿qué le pasa a este? ¿No? Una persona revelada dice, ¿qué le pasa? Está chaspita, algo no le funciona bien. No puede andar todos los días así. Le acaban de secuestrar el auto. No, tuvo un accidente y está diciendo, gracias Señor. ¿Qué le pasa? Está totalmente loco. Gracias. Yo le decía al Mariano el otro día cuando chocó, le decía, Marianito, ponete contento. Y el auto le quedó, el Siena le quedó como un Fiat 600. Y decía el Mariano me miraba. Quizás no es la palabra que necesito, pastor, en este momento. Le decía, vos imaginate que estás vivo, porque andás en un auto que no tiene airbag, chocaste vos a la otra persona, pero vos imaginate si la otra persona te hubiera chocado de costado, a la velocidad y con el daño que se causó este auto. Sé feliz, aparte ahora tenés la oportunidad de cambiar el auto. El revelado tiene vida, no envejece. Bueno, no soy el ejemplo correcto, pero yo tengo 120. La revelación te mantiene vigente, porque te entusiasma, te enchufa, te enfoca. Vas detrás del plan de Dios y estás como Caleb con 90 años diciendo, no te olvides que me prometiste el monte. Y Josué le dice, pero está bien, Dios te lo va a dar, anda a tomarlo. Pero con 90 años tenés que ir a pelear con aquello. A mí qué me importa, Dios me lo dio igual, es mío. Cuando tenés un blanco establecido por la revelación, no hay nada que te quite los ojos de ese blanco, de ese propósito. El revelado sabe que en los cambios, en cada cambio, como en este tiempo, Dios lo lleva a más. Que los cambios no son dañinos, siempre en Cristo, en un hombre, una mujer revelada, son para mejor. Cuando te cambias de casa, cuando cambias el auto, cuando cambias tu trabajo, los cambios son geniales. Un revelado se enamora de los cambios. Pastor, yo no soy de eso, yo quiero quedarme en mi casa donde vivió mi ¿se acuerdan de eso? Abuelo? Estoy acá con el mueble de mi tatarabuela, que la bisagra está un poquito rotita, pero me la dejé. Yo no soy para los cambios, entonces no vas a ver lo que Dios tiene para vos. La gente sin revelación. Bueno, lo leo de espalda. La gente sin revelación no entiende lo que Dios está haciendo. Nunca puede entenderlo porque eso es palabra de Dios. Una persona sin revelación vive relativamente bien, pero es conformista. Porque si no se le salen las cosas de control. Mira, un ejemplo claro de la revelación es esto. Vas al médico, el médico te da un diagnóstico retorcido. Una persona no revelada dice, me voy a morir. Una persona revelada dice, tengo poder para atar, desatar, declaro que voy a ser sano y en el nombre de Jesús, pase lo que pasa, mi Cristo me ha dicho que así funcionan las cosas. Esta es la información en la que yo me sustento para declarar lo que tengo que declarar. Eso hace una persona revelada. Desde lo que puede hacer. Hay una intervención de la revelación que no depende de vos, de mí, ni de la información. A eso le llamamos milagro. Es Dios interviniendo porque se le da la gana. Pero eso es milagro, ¿ok? Vamos. Una persona no revelada no puede descubrir de Dios su capacidad de renovarlo. Una persona que no está revelada dice,
Siempre fue así, en mi familia siempre va a ser así. No, esto nunca va a cambiar. Así trabaja una persona. No, ¿para qué va? ¿Para qué va a la iglesia? No te pasa nada, ¿para qué vas a la iglesia? No, una persona no revelada habla así. Una persona no revelada no puede descubrir el poder, la gracia del renuevo de Dios sobre su vida. Detalles. Una persona no revelada es triste y es religiosa. El no revelado envejece. Tampoco soy el ejemplo. Porque no sueña y no tiene por qué vivir. Una persona no revelada se deprime, vive envuelta en la melma de su enfermedad, de sus medicamentos, de su problema matrimonial, de su problema en su negocio. Una persona no revelada se enrosca con que si su jefe o su jefa, el otro está malo, vive enroscado con eso y no actúa como revelado, ¿se acuerdan? Eso hace una no revelada. No entiende las temporadas de Dios, no puede entender por qué. Los otros sí y yo no. Se enamora de los espacios, de la gente, de la liturgia, de las costumbres. La gente sin revelación se resiste, siempre se resiste a algo. Su materia, la que lleva siempre adelante, su estandarte es, no, sí, pero ¿para qué? Pastor, ¿a usted no le parece? Así actúa una persona no revelada. El revelado dice, ¿dónde vamos? ¿Dónde están los gigantes? ¿Cuántos son? Mándalo, Dios está conmigo. La gente sin revelación se cuestiona todo. Se cuestiona servir, se cuestiona el dar, se cuestiona si vamos, se cuestiona si venimos. Si vos te cuestionás si debíamos utilizar todo el dinero y todo lo que no teníamos para el terreno, ¿en qué lista te pones? Sigo. Los no revelados siempre van atrasados una temporada. Siempre van atrasados, van atrás, ¿no? Y a mí no me toca nunca, a mí no me llama nunca. Yo, siempre atrás en vez de ser los que van adelante poniendo la cara a los bichos como un radiador, ¿viste? En la ruta. Los revelados siempre vienen con la cara llena de dedos, llena de bichos. ¿Dónde estuviste? Allá donde me mandó Dios. No sé a dónde iba, pero allá estuve. Así como cara como esos perros felices que le estás por tirar un frisbee, ¿viste? Con la lengua afuera. Así es, un revelado es así. Un no revelado está atrás y está diciendo, yo no entiendo para qué están haciendo esto. Rama caída. Es relejo. Como dicen, ¿no? Es relejo. Está más de 10 cuadras, ¿cómo vamos a llegar? Yo no entiendo al pastor cómo se le ocurrió estas cosas. No entiendo a mi esposo cómo se le ocurre cambiarse de casa si no tenemos plata. ¿Y si tu marido es un revelado? ¿Y está escuchando la voz de Dios? ¿Y vos no? Si no sos revelada, le vas a decir, yo no entiendo. Y si sos revelada, vas a decir, mi amor, entiendo que sos el sacerdote de la casa. Igual que para las mujeres esto, ¿no? Vamos. Mira que vamos a ir a comprar sin dinero, ¿eh? Vamos. Dios habló. Lo vamos a hacer. El que no tiene revelación vive de temporadas viejas. Esto me encantó recordarlo. Qué bien lo que pasábamos en la otra iglesia, ¿no? ¿Y por qué te fuiste? Antes en la otra iglesia cantábamos otras canciones y bailábamos. Y íbamos para allá, íbamos para acá. Como le disparo yo al cefe cada tanto las canciones viejas, como él viene de allá, ¿cierto? Él dispara, se las conoce, te va remolineando y todas esas cosas. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer, pastor, un popurrí de las viejitas y bonitas? Para poder, si Dios nos dice que es para este tiempo, lo vamos a hacer. El problema no son las canciones. El problema no es la información. El problema es la revelación. Estamos viviendo otro tiempo. Si el revelado tiene la costumbre de aprender de las cosas del pasado, dejarlas en la memoria como un recuerdo que lo trajo hasta hoy, no vive del pasado, aprende del pasado. El no revelado se quedó enclaustrado ahí, enroscado en el pasado. Y ahora viene la pregunta, pero pastor, ¿cómo hago para ser revelado? Ya te anticipé el regalito porque no me aguanté la ansiedad. Ya te lo anticipé. Revelado. ¿Cómo hago para ser revelados? Está re fácil. Conocerlo es re fácil porque Él está siempre disponible. Conocerlo es el secreto.
La historia de la mujer samaritana, la que está sentada en el pozo buscando agua, la que está allí buscando agua y se encuentra con Jesucristo, comienza con una revelación. Porque Jesucristo no iba a Samaria. Y de repente, como Jesucristo es un revelado que conoce al Padre, lo que hace es todos los días ir a buscarlo y preguntarle, ¿qué hago hoy, Señor? Jesucristo nos da ese ejemplo. Subía todos los días al monte a orar y a preguntarle al Padre lo que iba a hacer. Entonces, cada vez que descendía del monte, cada vez que tenía ese tiempo de intimidad para conocer a Dios, venía y caminaba. Ojo, esto no es magia. Sálganse de ese lugar religioso y horroroso. Ay, entonces es así. No, vos vas, le preguntás al Señor y caminás tu vida. De repente, en una circunstancia, un día, al otro día, revelación para algo. Vos vas a buscar la información y de repente aparece en el camino revelación para algo. Puede estar basada en esa información y Dios te preparó, o puede ser una revelación por una intervención divina. Sucede, simplemente vos sabés que iba caminando y se me ocurrió doblar la esquina y cuando doblé me encontré con mi amigo, ese que le prediqué durante 70 años y no se convirtió. Ese día me bajé, lo veo, le pegué un abrazo y me dijo que quería conocer al Cristo que yo tenía. ¿Dónde estuvo la revelación? Pusiste el guiño y doblaste a la izquierda. Juan 4:7 es la historia, ¿no? Juan 4:7, empiezo por ahí, voy a ir salteando. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Información, esto es verdad. ¿Qué hacía Jesús allí? Y la samaritana tenía muy clara la situación. Ella sabía que no podían juntarse con los judíos. ¿Ves? Información. Ya hubiera habido un prejuicio, ya había un prejuicio en esa persona, ¿ok? Producto de la información. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo y es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? Información, el pozo está allá abajo y él no tenía ni un jarro para llevarse el agua. ¿Qué agua me vas a dar? Yo no creo que esto sea del Espíritu. A mí me parece que las cosas del Espíritu, las cosas de Dios deberían ser distintas. Así se maneja la gente que se maneja solo por información, los no revelados. Esta samaritana es una mujer no revelada. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Información. ¿Que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Tanto hablar con él, tanto estar con él en el pozo, empiezan los primeros atisbos, las primeras sombritas o luces, diría yo, de revelación. Bueno, hasta aquí lo que yo sabía. Me gustaría tomar el agua que vos tenés. Vamos a probar. Si sos Dios, hasta aquí venimos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Justo cuando parecía que le iba a decir, bueno, ahora recibime como tu Señor y Salvador, la manda para otro lado. Le rompió el esquema. La sacó de los lugares que ella podía controlar. Entonces el Señor, por revelación, activa revelación en ella y dice, ahora anda y busca, llama a tu marido. Dice la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya no estaba el mismo conflicto. Se va resolviendo en la medida que pasaba tiempo con Jesús. Lo iba conociendo. Y la revelación le iba aumentando.
La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, información de nuevo, escucha, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y yo me la imagino con la mano que es, ¿serás vos? Pero basada en la información. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y mira lo que pasa acá. De repente, sin un plan previo, en una circunstancia inesperada, provocada por la revelación de Jesucristo, yendo al pozo, la mujer revolvió el cántaro, no dice eso la Biblia que lo revolvió, pero yo me lo imagino, revolvió el cántaro que traía, lo dejó y fue corriendo a la ciudad. Eso es revelación. ¿Qué me importa ya el agua y lo que estaba haciendo? He conocido a mi Jesucristo, ya sé lo que viene, Él es mi profeta, Él será el que determine mis pasos. Ahora no me importa absolutamente nada, ni siquiera el agua a la que yo estaba acostumbrada a beber, porque el pozo lo había abierto Jacob, y así debe ser. Les conté el cuento del pastor que está pescando. Había un pastor que estaba pescando, así, en la orilla de un río. Entonces pasa otro pastor joven, ¿no? Como el Gastón que anda por ahí dando vuelta. Entonces pasa otro pastor joven y lo mira. ¿Se lo digo o no se lo digo? Se lo digo. Al otro día vuelve a la misma escena. El pastor sigue pescando ahí. Pasa al otro día el pastor joven. ¿Se lo digo o no se lo digo? Al tercer día pasa de nuevo la misma escena y dice, Señor, se lo digo. Pastor, ¿cómo le va? Usted sabe que lo respeto un montón. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy pescando, dijo, ¿no me ve? Es obvio, a sus ojos es obvio, debería hacerlo. Estoy pescando, tengo una caña en la mano. ¿Y por qué pesca acá, pastor? Y porque toda la vida pesca acá, mi abuelo, mi tatarabuelo, todo el mundo pescó acá toda la vida. Sí, pastor, pero hay un problema. ¿Cuál puede ser el problema? Si toda la vida hemos pescado aquí. Y el problema es que aquí ya no hay más agua. El dique de allá arriba ya cortó el río hace unos 10 años. ¿Podés pescar como este pastor sin revelación? ¿O escuchar al que viene revelado y decidir cambiar el lugar para pescar? ¿Cómo pasó esta mujer de la información a la revelación? Conociendo, escuchando a Dios. ¿Sabés cómo escuchás a Jesucristo? Por la palabra. No hay otra forma que te aumente la fe y no hay otra forma de ser revelado si no es por el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra escuchada, que es lo que estás escuchando, la palabra revelada de varias formas. Puede ser el Señor hablando a tu oído, puede ser una persona que venga y te diga, o la palabra escrita. Fíjate lo que sucede cuando una persona es revelada, lo que sucede alrededor. La influencia del revelado, ¿no? Juan 4:28, sigo con la misma historia. Dice que entonces se fue, revolvió el cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a las personas, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Quiero que presten atención a esto. Muchos creyeron. ¿Sabés lo que hace un revelado? Imparte. La gente quiere seguir y quiere caminar con las personas reveladas. Los quiere seguir, quiere estar con ellos. No es lo que dijo, es lo que impartió. Dijo la palabra que ella decía, y la palabra era la palabra que había escuchado. Es Jesucristo es la palabra. Lo que portás es lo que impartís. Antes a esa mujer en el pueblo no la hubiera escuchado nadie, porque era considerada una prostituta. 5 maridos había tenido y con el que vivía no era su marido. ¿Qué hombre, qué mujer iba a escuchar a esa mujer? Si de hecho Jesucristo la encuentra en el pozo porque está sola, porque no podía ir en los horarios donde estaban las mujeres consideradas dignas. Iba sola. ¿Y por qué la escucharon ahora? ¿Por qué pensás que no te van a escuchar a vos?
que estás considerado, hoy estoy con los dichos re modernos, el último orejón del tarro. El 41 dice entonces, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, y ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Si no tenés intimidad, si no conoces a tu Cristo, no podés hablar así. No podés hablar así. Imagínate la importancia que le da el Señor, que después dice, y el Señor decidió quedarse 2 días más para seguir compartiendo con ellos. Yo sé que en la medida que ustedes compartan conmigo, les decía Jesucristo, ustedes van a crecer en mi conocimiento y esto los va a hacer revelados para la vida que tienen que emprender de ahora en adelante. ¿Cuál es el secreto para pasar de no revelado o de informado a revelado? Pasa tiempo con el Señor. Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. El revelado tiene esperanza. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es una fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima, y escuchen esto, muy por encima de todo gobierno y de toda autoridad, de todo poder y de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Quiero que sepas que si Jesucristo está ahí, vos estás con Cristo. Muy por encima de la realidad, nosotros vivimos una verdad. No es lo que tenemos, es lo que Dios tiene para nosotros. Así vive un revelado. No nos gobierna lo que sabemos, nos gobierna lo que sabe Dios. Así vive un revelado. Y yo sé que quizás te parezca difícil hoy, pero no hay otra forma. El Señor y vos, la Biblia y vos, tus rodillas, tu adoración, tus ganas de buscarlo. Es con las fuerzas que tenés. ¿Qué te alcanza para 5 minutos? Empezá con 5 minutos. ¿Y haciendo qué? Sentate, prepárate un mate, agarrá la Biblia, la versión que te guste, la que puedas comprender hoy. Habla con Él. Empezá con agradecimiento. Gracias. Gracias por lo que haces conmigo. No sé qué más decirte, Señor. Lee algo. Que lo que leas sea lo que impacte tu vida. No te vayas a Apocalipsis queriendo entender si se va a terminar el mundo, cuándo se va a terminar y de qué color eran los caballos. No. Lee del amor de Dios por tu vida. Porque te amó de tal manera Dios que entregó a su Hijo para que seas salvo y para que viva feliz. Yo sé que necesitas más que esto, pero nada de lo que te diga te va a llevar a más. Es el Espíritu el que te va a llevar a más. Es la revelación y el conocimiento de quién es Jesucristo. Y cuando establezcas esa relación con Él, genuina, sincera, verdadera, humilde, sencilla, te vas a dar cuenta cómo empieza el Señor a hablar y decirte quién sos vos. ¿Quién sos vos para Él? Hey, cuento con vos. Hey, si soy un inútil. Hey, cuento con vos. Porque no sos vos haciendo de vos. Sos vos con mi revelación. Y eso te puede transformar como Gedeón. ¡Ey, valiente!
increíble, aunque hoy estés escondido adentro de un pozo. Vamos a vivir como revelados.